Bueno, vamos a finalizar esta parte de, llevamos casi dos tercios del semestre y todavía seguimos en la parte inicial de la materia en cuanto al tema, porque todavía estamos viendo gestión de procesos, aunque en el temario del curso no se ve así. Ese es el énfasis más grande que se le da en los sistemas operativos en la parte teórica. Aunque este tema está por aparte, si ustedes miran el temario de bloqueos, no es más que es una continuación del tema de gestión de procesos, porque seguimos hablando de procesos. Luego pasaremos a entrada y salida y luego pasaremos a gestión de memoria para finalizar con sistemas de archivos. Entonces, vamos a ver este tema que se llama interbloqueos. Estas son las diapositivas de Tannenbaum que están disponibles en internet. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de interbloqueos cuando presentamos los ejemplos de sincronización de procesos, en los cuales varios procesos tienen acceso a un recurso de forma simultánea, el problema de la concurrencia, ¿cierto? Bien, entonces ahora sí hablemos de lo que son los recursos. Pues los recursos son los elementos que un proceso requiere acceder para poder cumplir con su propósito como programa. Algunos ejemplos de recursos: impresoras. Pues esta es una diapositiva de Tannenbaum que todavía sigue manejando dispositivos de cinta, ¿cierto? Tablas, pero a eso no se limitan los recursos, porque si vamos a la definición formal de recurso, la memoria RAM es un recurso, el procesador es un recurso, ¿sí? Y cualquier dispositivo de entrada y salida, al final es un ¿qué? Es un recurso. ¿Bien? Listo. Los procesos requieren tener acceso a esos recursos en un orden específico, en un orden razonable. Ahora, el ejemplo que ya les había presentado muchas veces, que Tannenbaum lo presenta de una forma muy sencilla, dice: suponga que un proceso mantiene el proceso A, el recurso A, y solicita el recurso B. Al mismo tiempo, otro proceso mantiene B y solicita A. ¿Recuerdan que ese ejemplo ya lo había mencionado? ¿Recuerdan? El ejemplo del señor con la pistola y el otro con las balas, el arco y la flecha, ¿cierto? Los dos procesos que tienen acceso a dos recursos. Uno de ellos tiene acceso a uno y el otro tiene acceso al otro recurso. Pero los dos procesos, para poderse ejecutar, necesitan de los dos recursos, tener los dos recursos. Entonces, en ese caso, ambos se encuentran bloqueados y permanecen así, porque ninguno de los dos puede continuar su ejecución hasta que no tenga los dos recursos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, los interbloqueos se presentan cuando a los procesos se les concede acceso exclusivo a los dispositivos. Generalmente los dispositivos hacemos referencia a ellos como recursos. ¿Sí? ¿Listo? Existen recursos que son expropiables. Vamos a señalarlo ahí para los que no vinieron, sepan de qué estamos hablando. Recursos, oiga, ya pusieron el cable. Recursos expropiables. Los recursos expropiables son aquellos que pueden ser retirados de un proceso sin tener efectos adversos. Denme un ejemplo, por favor, de un recurso expropiable por excelencia. Memoria, sí, la memoria. Pero con unas condiciones que luego las vamos a ver. Pero por ahora, digamos, sí, es un recurso expropiable. Otro recurso expropiable, por definición. Pregunta tipo parcial. Enumere dos recursos expropiables y dos recursos. ¿El teclado será expropiable o no? No. ¿Qué otro? Uno de los más importantes. Pues el procesador. Desde el principio, cuando empezamos la gestión de procesos, hablamos que el proceso se congela, pasa a un estado de listo, se le quita el procesador y se le asigna a otro proceso. Y en algún momento se le retorna el procesador a ese proceso que se le quitó. Y el proceso ni se entera, ¿cierto? Ya ahí vimos la planificación y otro poco de conceptos. Entonces, el recurso expropiable por excelencia es el procesador. Puede ser retirado del proceso sin causar ningún efecto, el proceso ni se da cuenta.
¿Sí? De otra parte, existen los recursos no expropiables. Los recursos no expropiables son aquellos que, si se retiran del proceso, causarán que el proceso falle. Y falle generalmente de forma catastrófica. Denme un ejemplo de un recurso no expropiable. Una impresora, ¿cierto? Si un proceso empieza la impresión, bueno, que luego vemos que la impresora en cierta forma sí es expropiable, pero ya después de haber implementado las estrategias para evitarlo. ¿Sí? Inicialmente, digamos, la impresora, a su nivel básico, ¿qué haría un proceso? Mandar caracteres a la impresora, ¿cierto? Mandar cosas a la impresora. Si yo le quito la impresora y se la doy a otro, pues en la hoja que estoy imprimiendo va a salir un pedacito de uno y otro pedacito de otro, ¿cierto? Otro ejemplo de recurso no expropiable. Sí, pero más claro. Teclado, bueno, sí, pero uno más claro. Ustedes casi no utilizan ahora, porque ya existen las memorias. No. Los quemadores, ¿cierto? Cuando un proceso empieza a quemar un CD o un DVD, no se le puede quitar ese recurso, ese dispositivo, porque ustedes le quitan ese recurso a un proceso y luego con otro proceso empiezan a quemar, por la información queda totalmente inconsistente. De pronto sí se almacena, pero queda como inconsistente. ¿Sí? Falla de forma catastrófica. El disco también es no expropiable, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, ¿cuál es la secuencia de eventos que se requiere para usar un recurso? Esto es a nivel general. Para usar cualquier recurso se necesita hacer lo siguiente. Primero, solicitarlo. ¿Sí? Segundo, usarlo. Y tercero, liberarlo. Así de sencillo. ¿Sí o no? Si yo quiero usar una impresora, lo primero que tengo que hacer es decirle al sistema operativo: señor sistema operativo, quiero usar ese recurso. Después, usarlo una vez que lo he obtenido. Y finalmente, liberarlo. Ahora, si esa solicitud de usar el recurso se niega, entonces el proceso, existen dos alternativas, y eso también es muy importante, mucha atención. Cuando se hace una solicitud para acceder a un recurso, pueden existir dos aproximaciones. La primera es que el proceso que solicita el acceso a ese recurso se queda bloqueado hasta que se tiene acceso al recurso. ¿Y cuándo se tendrá acceso al recurso? Si él se bloquea, si el proceso se bloquea, ¿cuándo se tiene acceso? Pues cuando otro proceso, que muy seguramente está usando el recurso, lo libera, entonces lo podemos asignar a este. Pongan los semáforos. ¿Sí? La otra alternativa es, simplemente el sistema operativo le diría al proceso: no está disponible, y le devuelve un error. Y ya el proceso tomará las acciones pertinentes. Por ejemplo, decirle al usuario: el dispositivo está ocupado, o él quedarse en una espera activa hasta que el dispositivo se encuentre listo, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, y entramos a la definición formal de lo que es un interbloqueo. Ya lo habíamos dicho, ya lo había dicho hace rato, lo había planteado aquí en el curso. Un conjunto de procesos se encuentra en interbloqueos si cada proceso en el conjunto se encuentra esperando por un evento que solo puede ser causado por otro proceso en el conjunto. ¿Cierto? Ya habíamos dado esa definición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo cual quiere decir que el evento que se está esperando generalmente es que un proceso libera uno de los recursos que se encuentran asignados a uno de ellos. Y ninguno de los procesos puede ejecutarse, liberar los recursos o ser pasado a listos, porque se encuentra bloqueado. Y la única forma de que un proceso se encuentre bloqueado, para desbloquearlo, ¿cuál es? Pues que suceda el evento por el cual el proceso se bloqueó, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho hace mucho rato. Bien, se deben presentar 4 condiciones para que se presente un interbloqueo. La primera de ellas es la condición de exclusión mutua. Ustedes ya saben qué quiere decir exclusión mutua, ¿sí o no? ¿Qué es? En este caso, aplicar a recursos. ¿Cuál será? Que los recursos no pueden usar los procesos no pueden usar los recursos. Sí, o solamente un proceso puede en cualquier momento tener acceso a un recurso, ¿cierto?
O pues la otra forma de verla complementaria, que está bien válida, es que dos o más no pueden, ¿cierto?, acceder al recurso, solo uno. La segunda, retención y espera, ya la habíamos nombrado hace rato también. ¿Qué quiere decir? Que mientras un proceso tiene los recursos, tiene asignado algunos recursos, pide otros, pero no suelta los que tiene asignados. ¿Recuerdan el caso de la solución que no era de los filósofos? Que uno de ellos tomaba el tenedor de la izquierda y lo mantenía y luego trataba de tomar el de la derecha, se bloqueaba y se bloqueaban todos, al final todos quedaban bloqueados porque ellos no sueltan el recurso una vez que lo han obtenido. La tercera es la condición de no expropiación, la cual dice que recursos que se hayan asignado previamente no pueden ser retirados a la fuerza, ¿sí? Y la cuarta es la condición de espera circular. Pues para que se presente un interbloqueo tiene que haber una espera circular de al menos de 2 o más procesos, ¿cierto? El ejemplo más sencillo es el de siempre, el de 2 procesos, el uno esperando por un recurso A y el otro por un recurso B, mientras el otro tiene asignado el A y el otro B. ¿Cómo se modelan los interbloqueos? En el caso de recursos simples, los interbloqueos se pueden modelar utilizando grafos dirigidos. ¿Se acuerdan de estructuras de datos 2? Nodos, y los nodos están unidos por arcos, ¿cierto? Y le ponemos una flechita. Entonces, en el numeral A, lo que está mostrando es que el recurso R, que está modelado como un rectángulo de los recursos, se encuentra asignado al proceso A. O sea que la flechita, miren hacia dónde va. Miren de dónde va. ¿De dónde a dónde? De R a A. A lo tiene asignado. A diferencia del numeral B, en el cual el proceso B, fíjense, quiere tener asignado al recurso S, pero no lo puede tener porque de pronto algún otro proceso lo tiene asignado. Entonces la flechita se denota de esa forma, ¿sí?, hacia el recurso. Cuando el proceso tiene asignado el recurso, pues hacia él va la flechita. Si la ven, miren, A tiene la flechita hacia él, tiene asignado el recurso. Y en el caso contrario, B necesita de ese, pero no lo puede acceder. Entonces B se encuentra como bloqueado. Para que exista un interbloqueo, entonces se muestra en el numeral C que se deben cumplir esas condiciones. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Las 4 condiciones? Exclusión mutua, muy bien. Que solamente uno puede acceder a tiempo, o dos no pueden acceder, ¿cierto? ¿Cómo? Un proceso no puede bloquear. Sí, bueno, sí, pero no. La primera es exclusión mutua, o sea, solamente un proceso puede tener asignado un recurso. La segunda es retención y espera. Bueno, el orden no importa, porque son unos 4. Retención y espera, sí. Veamos retención y espera. Exclusión mutua, ahí es claro, ¿sí o no? Por ejemplo, el proceso D, ¿cuál recurso tiene asignado en el numeral C? En esa gráfica. Tiene asignado a T, pero se encuentra esperando a U. ¿Listo? Y fíjense que la exclusión mutua se presenta porque C también quiere acceder a T, que está asignado a C, pero él no lo puede, a D, perdón, pero él no lo puede obtener porque D lo tiene asignado. ¿Listo? Exclusión mutua. Retención y espera, pues ahí se ve, aquí está. D tiene asignado a T mientras espera por el recurso ¿qué? U, que a su vez está asignado a ¿quién? A C. No expropiación, no se le puede quitar los recursos una vez asignados, y la última es espera circular. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de modelar un interbloqueo. ¿Cuáles son las estrategias para manejar un interbloqueo? Entonces, la primera es simplemente ignorar el problema, y en algún momento el usuario se dará cuenta que existe un interbloqueo. La segunda es tratar de detectar el interbloqueo y recuperarse de él. La tercera es
tratar de evitarlo de forma dinámica a través de una asignación cuidadosa de los recursos. Y la cuarta es la prevención. Para prevenir los interbloqueos, lo único que se requiere es negar una de las 4 condiciones. Es decir, garantizar que no se presente una de esas. ¿Sí? Así lo podemos prevenir. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo ocurre el interbloqueo? Entonces, supongamos los procesos A, B y C y los recursos R, S y T. ¿Listo? Y vamos a empezar de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Miren este ejercicio, muy sencillo, pero ejercicio pues un poquito más complicado, puede ser tipo parcial. Y el planteamiento podría decir algo como esto. Dados los procesos A, B, C y los recursos R, S y T, para la siguiente secuencia de solicitudes, determinen la solicitud que causa el interbloqueo. ¿Listo? Entonces veamos. A, primera elemento de la secuencia. A solicita R. Entonces, ¿en dónde está modelado eso? ¿En dónde? En E, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está muy pequeñito? Ahora sí. Listo. A solicita R. Entonces se ve claramente que, como nadie tenía asignado a R anteriormente, porque ese es el primer elemento de la secuencia, pues se le asigna R ¿a quién? A A. Y ya habíamos dicho que cuando la flecha está hacia el proceso es porque el recurso está asignado al proceso. ¿Listo? Bien. Siguiente. B solicita S. Entonces, ¿qué sucede? Se le asigna porque tampoco estaba asignado antes. ¿Sí? Hasta ese punto, ¿tenemos interbloqueo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Cómo? Sí. Sí, también. Pero la respuesta sería no, porque ahí no se están cumpliendo las 4 condiciones. Tienen que cumplirse las 4 condiciones, todas, para que haya interbloqueo. ¿Listo? Continuamos. Luego C solicita a T. C solicita a T. Entonces, ¿hasta ese momento tenemos interbloqueo? No. ¿Listo? Seguimos. Ahora, A solicita el recurso S. ¿Qué pasa con el proceso A? Queda bloqueado, ¿cierto? ¿Ahí ya hay interbloqueo? ¿Sí o no? No. Responden con seguridad. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Todavía no cumple, por ejemplo, la esfera circular. ¿Sí? Listo. Siguiente. B solicita a T. ¿Hay interbloqueo ahí? No, todavía no. Siguiente. C solicita R. ¿Hay interbloqueo ahí? ¿Por qué? No solo eso, ya se han cumplido las 4 condiciones. ¿Sí? ¿Estamos? Se han cumplido las 4 condiciones. Exclusión mutua. Cuando un recurso se ha asignado a un proceso, ningún otro proceso lo puede acceder. ¿Cierto? Por ejemplo, A tiene asignado a R. Cuando C quiso tener acceso a R, C quedó como bloqueado porque no tiene acceso. Solo A tiene acceso exclusivo a R. Lo mismo B con S y C con T. ¿Cierto? Primera condición. La segunda, retención y espera. Mientras A retiene el recurso R, está esperando el recurso S. Mientras B tiene asignado el recurso S, está esperando por T. Mientras C tiene asignado T, está esperando por R. ¿Listo? No expropiación, pues no se le puede quitar los recursos. Y espera circular se ve claramente con un grafo dirigido. ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno, ahí no hay. ¿Cómo se puede prevenir el interbloqueo? Perdón, ¿cómo se puede evitar? No prevenir, sino evitar. ¿Cómo se puede evitar?
Se puede evitar, como dice aquí, haciendo una asignación cuidadosa de los recursos. ¿Qué tal que la secuencia fuera diferente? Fuera de la siguiente forma. A solicita a R, se le asigna, ¿sí o no? C solicita a T, ¿se le puede asignar? Sí, claro. A solicita S, ¿se le puede asignar? Sí. C solicita a R, ¿se le puede asignar? Sí. No, queda bloqueado. ¿Sí o no? Estamos acá. A libera R y A libera S. A libera R y A libera S. Cuando A libera R, ¿qué sucede? C puede tener acceso a R, por lo tanto C ya tiene acceso a T y a R, que son los recursos que necesita, y ya puede completar su ejecución, y después, en cualquier momento, puede ejecutarse bien B, sin bloquearse. Entonces, con cambiar el orden de las solicitudes, con eso pudimos evitar el interbloqueo, ¿cierto? Sin embargo, en la vida real eso es difícil de implementar, por una sencilla razón. Nosotros no sabemos, nosotros como sistema operativo, ¿cierto? El sistema operativo no puede saber de antemano en qué momento un proceso va a solicitar un recurso, ¿sí o no? Entonces, esto no lo podemos hacer así como tal. Se ve bonito en la teoría, pero en la práctica no es tan viable. Ahora, la primera alternativa, ignorar el problema. Se puede hacer aplicando el algoritmo del avestruz. ¿Cierto? ¿Ustedes saben cuál es el algoritmo del avestruz? ¿Qué hace el avestruz cuando se siente amenazado? Esconde la cabeza y que pase lo que Dios quiera, ¿cierto? ¿Sí? Pum, mete la cabeza por allá en un huequito. Listo. Entonces, lo que se trata es de que, pues, simplemente se pretende, se supone que no existe un problema, y es una alternativa razonable si los interbloqueos ocurren muy raramente, o si el costo de prevenirlo es muy alto en términos de qué. Pues para prevenir un interbloqueo, el sistema operativo debería entonces crear grafos de asignación de recursos para todos los recursos y todos los procesos. Entonces esos grafos se pueden volver gigantescos. Y el tiempo de recorrer esos grafos para buscar un ciclo, buscar un interbloqueo, etcétera, puede ser muy costoso, ¿sí? Muy grande. Entonces, me demoro más tratando de evitar el interbloqueo que realmente solucionando. Bien. Sistemas operativos como Unix y Windows toman esta aproximación. Algunos más amigables que otros. Por ejemplo, en Windows le dicen a uno, el proceso tal dejó de funcionar. ¿Qué quiere hacer? Quiere esperar a que el programa responda o cerrar el programa. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la alternativa qué tiene esa alternativa de bueno? ¿Tendrá algo de bueno? Pues el interbloqueo ya se presentó, ya no hay nada que hacer, ya hay procesos bloqueados. Entonces lo que hace el sistema operativo es pasarle la pelota al usuario, pasarle el problema al usuario y decirle, hermano, hay varios procesos que están bloqueados. Usted verá qué hace, porque es el usuario el que debe tomar la decisión, a ver, ¿cuál es más importante para mí? ¿Cuál de los procesos? Es este, el otro lo mato, lo cierro, ¿cierto? Y se evitan todo el costo de estar evitando el interbloqueo. ¿Listo? Otros sistemas operativos simplemente no dicen nada y esperan a que el usuario se dé cuenta que los procesos están bloqueados y que él tome las medidas pertinentes. ¿Listo? Bueno. Este es como una negociación entre la conveniencia y la correctitud. Se busca, pues, como tratar de encontrar un beneficio de eso. Cuando se tiene un recurso de cada tipo, pues la cosa sí se puede hacer con grafos y se podría detectar el interbloqueo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se tiene el grafo que se muestra en la porción A de la diapositiva, entonces lo que haría el algoritmo, ¿qué sería? Para ese grafo dirigido, pues lo que haría es tratar de buscar, por definición de interbloqueo, tratar de buscar un ¿qué? Un
ciclo en ese grafo, ¿cierto? Porque donde se presente un ciclo es porque hay una esfera circular, ¿sí o no? Bien. Entonces, cuando se encuentra un ciclo en el grafo, eso denota un interbloqueo. Aquí está. ¿Sí? Aquí hay un ciclo. Entonces, ahí existe un interbloqueo. Aquí parece que existiera un interbloqueo. ¿Existe, sí o no? ¿Sí o no? Parece que sí, ¿cierto? Pero en realidad, no. Hay varios procesos que quieren acceder a un recurso. En algún momento se le asigna a uno de ellos. Ahí no hay interbloqueo. ¿La ven? Pero aquí sí, porque se cumple la condición, bueno, se supone la condición de exclusión mutua, retención y espera, y aquí se está cumpliendo, no es progresión, y aquí se está cumpliendo espera circular. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos diferentes o más de un recurso de cada tipo, aquí el título de la diapositiva está mal, entonces tendríamos que utilizar algunas estructuras de datos. Ojo, porque un modelado de estos puede ser, como siempre, una pregunta de parcial, ¿no? Es más, si ustedes miran parciales de semestres anteriores, en muchos de ellos se ha visto esto. Entonces, ¿cuál será la idea? La idea será la siguiente. Existen diferentes tipos de recursos, por ejemplo, unidades de CD, unidades de disco, cintas, impresoras, etc. Cada una se denota con una existencia. Es decir, yo en mi computador puedo tener, suponiendo, 2 unidades de CD, 2 unidades de disco, etc. Entonces, la posición J lo que me determina es el número de recursos que yo tengo en mi sistema. ¿Listo? De esos recursos, yo puedo tener una cantidad de recursos asignados y una cantidad de recursos que se encuentran disponibles. Por ejemplo, si yo tengo 5 de este tipo, del tipo 1, y tengo asignados 3, ¿cuántos quedan disponibles? 2, entonces se reflejarían aquí 2. ¿Y cómo se asignan? Entonces, las filas de esta matriz, la matriz llamada C, se llama C por current, es la matriz de asignación actual. Cada fila corresponde a la asignación de cada recurso para un proceso. Por ejemplo, esta fila que está aquí corresponderá a un proceso P1 y C11, ¿qué significará entonces? El número de recursos asignados al proceso 1 del tipo 1, o sea, de este tipo. Este elemento, ¿qué querrá decir? El número de recursos asignados al proceso 1 del tipo ¿qué? 2. Y así sucesivamente. ¿Sí está claro? Lo mismo las demás filas. Entonces fíjense que disponibles en realidad no es tan necesario tenerlos, porque yo lo puedo calcular con una simple operación matemática. ¿Cómo calcularía los recursos disponibles? Sumar todos los que cada proceso tenga. O sea, ¿cómo sumo? ¿Por fila o por columna? Para calcular los recursos disponibles. Por columna, ¿sí o no? Mire, si yo sumo todos estos, esto lo que me indica es todos los recursos de tipo 1 que se encuentran asignados a todos los procesos, ¿sí o no? Entonces, si yo sumo todos estos, por ejemplo, si tengo 5 en el sistema y toda esta suma me da 3, quiere decir que todavía me quedan disponibles 2. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, si sumo esta fila, pues será de esto, los disponibles. Si sumo esto, me dan los que están utilizados o asignados, y si se los resto a esto, me dan los disponibles. O sea que A1 se calcula como la resta de existentes 1 menos la sumatoria de todos estos. ¿Sí es claro? Bueno.
Y existe otra matriz que se llama la matriz R. La matriz R lo que representa es la cantidad de recursos solicitados por cada proceso, de cada tipo. Entonces, de nuevo, esta fila que está acá, lo que representa, ¿qué es? Este número representa, ¿qué representará? De nuevo, eso, la cantidad de recursos de tipo 1 que necesita el proceso 1. Cantidad de recursos de tipo 2 que necesita el proceso 1. Y todo esto para el proceso 1. A lo mismo para el proceso 2, proceso 3, proceso N. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. ¿Cómo se detecta un interbloqueo? Entonces, pues el autor Tannenbaum propone ese ejemplo en el cual dice: yo en el sistema tengo 4 unidades de cinta, 2 plotters, 3 escáneres y 1 unidad de CD-ROM. ¿Listo? Dada esta matriz de asignación y esta matriz de solicitudes, tratemos de detectar si existe o no un interbloqueo. Repito, este se podría calcular. Calculémoslo. Pues aquí ya lo tenemos, pero calculémoslo. ¿Cómo haríamos? Entonces, sumo todos estos. ¿Cuánto hace suma? 2. Esos son todos los recursos del tipo cinta, unidades de cinta, que están siendo utilizados, ¿sí o no? Si eso se lo resto a los existentes en el sistema, pues 4 menos 2, ¿da? 2. O sea que hay 2 disponibles, lógico, ¿sí o no? ¿Cuántos hay disponibles del tipo plotter? 1, porque si yo sumo todo esto, eso me da 1, 2 menos 1, 1. ¿Cuántos escáneres hay disponibles? 0, porque si yo sumo todo esto, pues eso me da 0. ¿Y cuántas unidades de CD-ROM hay? 0, porque ya la tengo asignada acá. ¿Es claro entonces que la matriz de disponibles se puede sacar? El arreglo, perdón. Listo. Y esta es la matriz de solicitudes. Entonces, ¿cómo haríamos para tratar de ver si existe un interbloqueo? O sea, si alcanzan, porque si no alcanzan, quiere decir, mientras los recursos, retención espera, ¿no? Mientras ellos tienen asignados, quieren otros, pero ninguno se puede ejecutar porque están esperando por los demás. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿cómo se haría? Veamos. Miremos el ejemplo más de cerca, literalmente. Entonces, con los recursos que se encuentran disponibles, ojo, con los recursos que se encuentran disponibles, ¿a quién se los podemos asignar? ¿Al proceso 1, al proceso 2 o al proceso 3? ¿A quién? Al proceso 3. Bien, al proceso 3. ¿Por qué no le podemos asignar los recursos al proceso 1? ¿De dónde está leyendo usted? De la matriz R. Veamos la matriz R. Dice, el proceso 1 necesitaría, ojo, 2 unidades de cinta. ¿Existen y se le pueden dar? Sí. Necesita un plotter. Perdón, no necesita plotter, no necesita tampoco escáner, pero necesita un CD. Pero no hay disponibles porque en este momento está asignado a otro proceso. ¿Sí? Entonces no puede. Veamos el proceso 2. Necesita una unidad de cinta que se le podría dar, ¿sí o no? No necesita plotters y necesita un escáner, pero no hay disponibles. Entonces, nada. Mientras que el proceso 3 necesita 2 cintas que sí se le pueden dar, un plotter que se le puede dar y no necesita de estos que no existen. Pero entonces él podría ejecutarse. ¿Sí? ¿Qué haría el sistema operativo? Le asignaría los recursos ¿a quién? Al proceso 3. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Cuáles se liberan? Los que tenía asignados más los que le acabo de prestar. ¿Sí o no? Entonces es como el cuento de que yo le doy a usted 5.000 pesos. ¿Cierto? ¿Sí? Y yo le digo, veamos, le digo, présteme 5.000 y le devuelvo 10.000.
¿Sí o no? ¿Otra vez? Yo le debo... Uy, yo le debo 5.000. Entonces yo le digo, présteme 5.000 y yo le devuelvo 10.000. En realidad, ¿cuánto le estoy devolviendo? Pues los 5.000 que le había prestado antes. O sea, usted me presta 5.000 y yo se los devuelvo de uno. Y le devuelvo los 5.000 que tenía prestados. ¿Sí o no? Es como cuando... Eso me parece muy curioso, que hay personas que cuando uno les va a dar cuentas, ellos primero le entregan uno completo y luego sí le devuelven. Curioso eso. Bueno, en lugar de hacer la operación de una vez, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ojo, una vez que el proceso 3 se ha ejecutado, ¿cuántos recursos, pregunta tipo parcial, una vez que el proceso 3 se ha ejecutado para esa configuración, cuántos recursos disponibles se tienen en el sistema? O sea, tendríamos que calcular, de nuevo, ¿quién? ¿Cómo quedaría? Ojo, después que se ha ejecutado, o sea, él recibe los recursos y, ¿cómo sería? 4, 2, 2, 0, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí está bien o no? Veamos, ¿qué pasó? Podemos hacer la operación completa. Hagámoslo paso por paso para que se vea de dónde sale eso. ¿Listo? Entonces, cuando se le asignan los recursos, en el momento en que se le asignan los recursos, ¿cómo quedamos? Ojo, cuando se le asigna 0, 0, 0 y 0. ¿Y con cuántos recursos asignados queda el proceso C? El proceso 3. Queda con 2. ¿Por qué con 2? Pues él tenía 0 y 2 que le prestaron 2. ¿Aquí con cuántos queda? 2, 2 y 0. Y cuando él termina, ¿los qué? Los devuelve. Entonces quedaría que A sería igual a ¿qué? 2, 2, 0, 0. Entonces, ¿por qué me dieron 4? ¿Señor? Ah, perdón, el 0 son 2. Entonces, ¿por qué ustedes me dijeron 4 acá? Hay una confusión, ¿sí o no? Ojo. Miren lo que sucede, otra vez. El proceso 3, ¿sí? Tiene 0 asignados. Y necesita 2, que existen. Yo se los presto y él me devuelve los 2. O sea que en realidad no me devolvió nada. ¿Sí o no? Entonces, parece un 4. ¿Sí? Parece 4, porque uno diría, no, pues toma estos y se los sumo aquí. Falso, error. Lo que hay que hacer es tomar estos y sumarlos acá. Porque esos son los que el proceso tenía asignado de antes. ¿Sí o no? Estos son los que le presto en el momento para que él se pueda ejecutar. Pero una vez que él se ha ejecutado, me los devuelve instantáneamente. O sea, es como si tuviera otra vez estos mismos. Entonces les decía otra vez, yo le debo 5.000. Preste otros 5.000 y le devuelvo 10.000. En realidad lo que estoy haciendo es devolviendo los 5.000 que tenía prestados de antes. ¿Sí o no? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces lo mismo pasa aquí. Lo que pasa aquí es que yo tendría que sumar. Yo primero verifico si existen suficientes recursos para asignarle a un proceso que necesito. Si es así, entonces ¿qué hago? Se los asigno y sumo los que tenía asignados a los disponibles. ¿Ahora sí? ¿Lo pillaron? Bien. Entonces vamos a ver. Una vez que se ha ejecutado el proceso ¿qué? 3. ¿Cómo queda A entonces? A quedaría 2, 2, 2, 0. ¿De dónde salen esos 2? Pues estos 2 salen de sumar los disponibles más los que él devuelve. Este sale de sumar este 1 más este 1 que él tenía antes. Este sale de sumar este 0 con los 2 que tenía asignado
Y este 0, pues 0 que tenía asignado y 0 que él devuelve, pues sigue siendo 0. Ahora tengo estos disponibles. La pregunta es, ¿a quién le puedo asignar los recursos ahora? Al proceso 2. Bueno. ¿Cierto? Bien. Y una vez que le he asignado al proceso 2, ¿cómo quedaríamos entonces? ¿Cómo quedaríamos? No, ya, una vez que le hemos asignado y él los ha liberado. ¿Cómo quedaríamos? ¿Quién da más? 4, ¿sí o no? ¿De dónde sale ese 4? Pues tengo 2 disponibles. Más 2 que libera, 4. Ojo que hay un pequeño engaño, ¿sí o no? Porque miren, mucha atención. Uno diría, no, 3. No, pero ¿dónde sale? ¿Qué pasa si yo hago el ejercicio completo paso por paso? Tengo 2 disponibles y le asigno uno que necesita. Quedaría 1 aquí, pero este quedaría con 3 asignados. Entonces, una vez que él termina, devolvería los 3 más 1 que yo tenía aquí, 4. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo este 2. No necesitaba nada, pues no le asigné nada. 2. ¿Sí? Ah, no, perdón. 4, 2, 2, 1. ¿3 de dónde? Tenía 2. Le asigné 1. Entonces yo quedo con 1. Y él tiene 1 asignado. O él me juega. 1 más 1, 2. Sí, o sea, uno se confunde con estos, pero los que tiene que verificar son estos y los disponibles. ¿Estamos? Listo. Finalmente, podría ejecutarse A, con lo cual quedaríamos con disponibles ¿cuántos? 4, 2, 3, 1, y esto es igual a los que existen en el sistema. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Por lo cual existe al menos una secuencia de ejecución que permite que todos los procesos se ejecuten. Por lo tanto, no existe interbloqueo. ¿Está claro? Bien. Repasen este ejercicio en la casa y vamos a ver cómo nos recuperamos de un interbloqueo. Nos podemos recuperar a través de la expropiación. Es decir, ¿qué es la expropiación? Tomar un recurso de algún otro proceso, ¿cierto? Que ya está asignado. Obviamente eso depende de la naturaleza del recurso, porque usualmente quitarle un recurso al proceso, si el recurso es no expropiable, ¿cierto? Y si yo lo expropio, si lo quito, eso, repito, ya lo había dicho antes, causa un error de la ejecución del proceso al cual se le quitó, ¿sí o no? Entonces, pues, puede que no sea recomendable. La otra opción es una recuperación a través de rollback, ¿sí? O sea, si yo tuviera implementado algún tipo de transacciones, cada vez que yo asigno un recurso, hago una transacción. Si en algún momento me presenta interbloqueo, entonces ¿yo qué hago? Me retracto la transacción. ¿Cierto? Como en las bases de datos, el commit y el rollback. ¿Ya vieron eso o no? Sin embargo, eso no es viable para los recursos, para todos los recursos. Imaginen ustedes en una impresora, entonces decirle no, me bloqueé, entonces el rollback, entonces la impresora coge con otro láser, borra lo que ya escribe. Hay cosas que simplemente no se pueden proceder. ¿Cierto? Exactamente. Y hay una forma, la más cruda, pero la más simple forma de romper un interbloqueo, pues es matando uno de los procesos que está causando el ciclo, ¿sí o no? Porque claro, hay una esfera circular. Si yo cojo uno de esos y lo mato, entonces ¿qué pasa? Pues se rompe el ciclo y el sistema operativo, cuando mata el proceso, tiene que liberar los recursos que tenía asignados el proceso, y esos recursos se le asignarían al que los necesita. Él soltaría los recursos que tenía asignados, entonces otro proceso que estaba esperando por él, se rompió el ciclo, ¿sí? Eso ya no llega a nada. Pero bueno,
El problema es cuál es el proceso al cual hay que matar, porque la idea es que se debería elegir un proceso que puede ser reiniciado desde el principio sin que haya consecuencias, pero eso también no es posible desde el punto de vista práctico en la mayoría de los casos. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cómo evitar el interbloqueo? Recuerden que habíamos hablado que para evitar el interbloqueo se puede utilizar una asignación cuidadosa de los recursos. Entonces, inicialmente, todos los recursos se encuentran ¿qué? Disponibles. Todos los recursos se encuentran disponibles. Por lo tanto, en un estado inicial del sistema, es seguro asignarle recursos a un proceso, ¿sí o no? Entonces la idea es esa. A medida que yo voy asignando recursos, voy pasando de una zona segura a una zona en la cual puede existir varios procesos que traten de acceder al recurso. ¿Sí? Y en esa zona es donde muy posiblemente se puede presentar ¿qué? Un interbloqueo. Entonces, si yo trato de evitar eso, asignando los recursos de una forma cuidadosa, yo podría liberarme del interbloqueo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, vamos a definir lo que es un estado seguro y un estado no seguro. Ya lo dije, pero lo vamos a definir otra vez. Un estado seguro es aquel en el que existe, ojo, un estado seguro no existe un ojo. Un estado seguro es aquel en el que existe al menos una secuencia de ejecución que garantiza que todos los procesos terminan. Reciben los recursos y terminan. ¿Listo? Eso es un estado seguro. ¿Sí? Por complemento, un estado no seguro es cuando no existe una secuencia de ejecución que permita la asignación y terminación de todos los procesos. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, eso depende de cómo se asignen los recursos y en qué momento. Veamos. Vamos a ver. Veamos el estado en el numeral A y veamos si es seguro. Tannenbaum lo presenta de una forma diferente, pero en última es la misma cosa. Mucha atención, no se dejen confundir. Existen en este caso tres procesos, el proceso A, B y C. ¿Sí lo ven? Y existe un solo tipo de recurso del cual en el sistema existen 10 unidades en existencia. ¿Sí saben de dónde salen las 10 unidades que existen? No, pero ahí lo podemos, ¿cómo lo pueden sacar? Existen 10. Miren, en el numeral A, ¿cuántas unidades están disponibles? 3. Y además dice que A tiene asignadas 3, B2 y C2. Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo sumo todas, 3 y 2, 5 y 2, 7, más 3 que están disponibles, tengo 10 en total, ¿cierto? O sea que si yo, lo contrario, si yo no tengo E, lo puedo calcular a partir de los que están siendo utilizados más los que están disponibles. También, eso es un ciclo, de cualquiera se puede calcular. ¿Bien? Y estos, mucha atención, es el máximo número de recursos de un tipo que él necesitaría. Es decir, vamos a ver el proceso A. ¿Cuántos tiene asignados? Bueno, ya va. Sí, terminamos aquí y igual empezamos la presentación. Entonces, por ejemplo, el proceso A. ¿Cuántos tiene asignados? 3. ¿Cuánto es el máximo que necesita? 9. ¿Cuánto le hace falta? 6. O sea que esa sería la R. ¿Sí está claro? ¿Sí? Del ejemplo anterior. La R es lo que él necesita, ¿cierto? ¿Sí estamos? Para un solo recurso. Sí, ya vamos a verlo con múltiples recursos y con una única respuesta. Bien, o sea que, por eso es importante que le pongan mucha atención. Entonces, A necesita, si lo viéramos desde el punto de vista de necesita, A necesita ¿cuántas? 6. 6. ¿Cuántas necesita B?
2. ¿Cuántas necesita C? 5. Vamos a ver si el estado en A es seguro o no. ¿Existe alguna secuencia de asignación de recursos que permita que todos ellos puedan ejecutarse? A ver. Sí, se puede asignar. ¿A quién? ¿A quién se le puede asignar? A B. ¿A quién? A B. A B. Si yo le asigno a B, entonces vuelve y juega, y B termina, ¿cuántos tendría disponibles después de que termine B de ejecutarse? 5. Vuelve y juega. Los que tenía más los disponibles. O sea, haciéndolo despacito, le asignaría los 2 que necesita, B quedaría con 4 y yo quedaría con 1 disponible. Cuando B termina, libera los 4 más 1 es 5. O simplemente 3 más los 2 que tenía, 5. Listo. Cuando ha terminado B, ahora tengo 5 disponibles. ¿Qué puedo hacer con esos 5? Asignárselos a C. Y entonces, con eso, tendría disponibles ¿cuántos? Una vez que se termine, 7, los 5 más los 2 que tenía C, 7. Y con esos 7, se los puedo asignar los 6 a A, que quedaría con 1. Y cuando A termine, quedaría con, ¿cuántos disponibles? 10. Fácil, ¿sí o no? Una vez que se tiene claro el concepto. O sea que el estado A es seguro. Vamos a parar ahí el video entonces. Paremos el video en un estado seguro. Listo. Entonces la secuencia demuestra que el estado de A es seguro. Listo. Sin embargo, veamos qué decisión se pudo haber tomado. Volvamos al caso inicial, que es el mismo del ejemplo anterior. ¿Cierto? A necesita 6, B necesita ¿cuántos? 2 y C necesita 5. Entonces, ¿qué pasa si llega A y dice, oiga, parcero, présteme otro, usted no tiene 3 disponibles, parcero, présteme otro, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces el sistema le dice, bueno, listo, tome. Entonces, ¿con cuántos queda A? Con 4 asignados, ¿necesitaría cuántos? 5. B, ¿cuántos tiene? 2 y necesitaría 2. Necesitaría 2 más, ¿cierto? Y C necesitaría ¿cuántos? 5. ¿Es un estado seguro o no? Bueno, ahí Tannenbaum dice que no. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Veamos. Se le pueden asignar esos 2 que teníamos, ¿a quién? A B. Y pasaríamos a este estado, ¿cierto? Una vez que B termine, ¿cuántos tengo disponibles? 4. Miércoles, pero ahí qué pasó. C necesita 5 y el otro necesita 5. O sea que, fallas por haberle prestado 1 a A. Ahí la embarró el sistema, ¿sí o no? Entonces, ahí pasó de un estado, cuando estaba en A, era un estado seguro, porque existe al menos una secuencia de ejecución. Pero cuando pasamos a B, ya no es un estado seguro, ¿cierto? Entonces, a eso se le llama el algoritmo del banquero, por una sencilla razón. Ustedes saben el funcionamiento de los bancos, ¿no? ¿Sí? Ellos reciben dinero por el cual pagan unos intereses mínimos, ¿cierto? Y prestan dinero a unos intereses máximos. No, esa es la realidad, no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Sí o no? Lo mejor que uno puede hacer en la vida es ser el dueño de un banco. ¿Sí? Porque ellos reciben el dinero y a usted le dan un 0.5% de interés, ¿cierto? Y a usted le prestan al 1.3%. Bueno, pero no vamos a discutir eso. Entonces, pero los banqueros deben tener algo, deben saber manejar su plata de la siguiente forma. Las personas depositan su dinero en el banco con la esperanza que cuando lo necesiten pueden ir a retirarlo. Porque si no pueden ir a retirarlo, es ahí donde ocurren las crisis económicas como la que ocurrió en Argentina hace unos años, ¿no? Que la banca se cayó, ¡pum! No la banca de sentarse uno, sino el sistema financiero se cayó y los bancos se quedaron sin plata, porque ustedes saben que la plata no existe.
Estos billetes son papeles, la plata es algo simbólico. Entonces se cayó la banca, se cayó el sistema financiero y los bancos se quedaron sin plata. La gente fue a retirar, no pudo retirar, entró en pánico, todo el mundo fue a retirar y los bancos se quedaron sin plata, aunque las cuentas supuestamente todavía tenían saldo, pero el banco no tenía plata, no tenía papel. Entonces ocurrió una crisis terrible. Lo mismo pasa acá. La idea es que el banco siempre debe tener una reserva, y todas las leyes de todos los países dicen cuál es la reserva que debe tener un banco, ¿cierto? Entonces deben tener una reserva, de forma tal que si yo necesito prestar, el banco todavía tenga posibilidad de dar plata, ¿cierto? De pagar. Entonces veamos. Este estado es un estado inicial, no existe ningún recurso asignado, ¿cierto? Ese es un estado, por definición, seguro. Si no fuera un estado seguro, es porque los procesos tratan de solicitar más recursos de los que efectivamente tiene el sistema. ¿Sí? Bueno. En el segundo caso, una vez que han ocurrido una serie de asignaciones, veamos, ¿el sistema será seguro todavía? ¿Sí o no? No podemos decirlo así de primera, sino que tenemos que ejecutar el algoritmo, buscar al menos una secuencia de ejecución que nos permita determinar que el sistema se encuentra en estado ¿qué? Seguro. Veamos, ¿existe alguna secuencia de ejecución? Díganme. Y esa sería, por ejemplo, la pregunta del parcial. Dada esta configuración, ojo, dada esta configuración, determine si el sistema se encuentra en estado seguro o no. Pregunta del parcial. C, luego B, luego D y luego A, o luego A y D. O sea que existe más de una secuencia. Sí, tiene que existir al menos una. Si existe más de una, pues mejor. ¿Sí está claro? Ahora veamos el estado C. ¿Qué pasó? ¿Qué diferente hay entre el estado B y el estado C? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó entre B y C? Entre el estado B, que era seguro, y este C. Le asignaron uno a B. Entonces veamos. Ahí dice que no es seguro. Veamos. Tenemos uno disponible. ¿A quién se lo podemos asignar? Pues a nadie. Bueno, en realidad se lo podemos asignar a cualquiera y sin cualquier opción. Entonces, ¿en dónde se cometió el error? Asignarle a B. Entonces es el sistema operativo el que puede tomar la decisión. Si ven, en ese momento, estando en el estado B, aquí, y él dice, a los únicos que le puedo prestar son ¿a quién? A C. ¿Y solo le presto? 2. Si le presto 1 también. Bueno, si le presto 1, luego le podría prestar el otro. ¿Sí? Entonces le presto a C. Solo le presto a C. Y eso sí puede ser un algoritmo dentro del sistema, ¿sí o no? Es decir, si tal proceso me solicita un recurso, nada, bloqueado. Solamente hasta que tal me solicite. Lo que pasa es que los demás procesos estarían bloqueados esperando hasta que al señor que necesite se le venga a él pedir los recursos. ¿Sí o no? Bueno, eso es para un único tipo de recursos, pero la cosa se pone más interesante. Y este es un ejercicio tipo parcial, en el cual tenemos que aplicar el algoritmo del banquero para múltiples recursos. Este es el arreglo E, o sea, los recursos existentes. ¿Sí? Estos, ¿cuáles son? P son los que están, ahí lo presenta con otro nombre, pero básicamente son los que ya están, ¿qué? Asignados, los presentes, y A son los que están en este momento, ¿qué? Disponibles. Si yo sumo estos 5 más 1, 6, 3 más 0, 3, 2 más 2, 4, 2 más 0, 2. ¿Y estos de dónde salen? Este 5 ¿de dónde sale? Pues de los que están, ¿qué? Asignados. 3 y 2, 5, 3, 2, ay, perdón, 2. ¿Listo? O sea que la información la pueden presentar de dos formas. Los asignados y los que aún necesita, o los asignados y el máximo número que necesita. ¿Sí? Así como en el anterior, miren. Aquí lo presentaban en términos de max. Si aquí lo presentaran en términos de max, entonces aquí en lugar de decir 1, diría ¿cuánto? 4.
Aquí seguiría diciendo 1, 1, 1. ¿Sí está claro? ¿Sí está clara la diferencia? Es simplemente una forma de presentar la información. Pero la deben tener clara porque se puede presentar de cualquiera de las dos formas. La pregunta es, ¿ese estado es un estado seguro? ¿Sí o no? Entonces, por favor, respóndanla. Y yo me siento. A ver. ¿Sí o no es un estado seguro? ¿Quién sería el primer proceso en recibir asignación? ¿Por qué? Pues porque es el único que le puede asignar sin que el sistema quede en un estado no seguro. ¿Qué pasa cuando le asigna D? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ah? No, recuerden que no se mira estos de este lado, sino los que tienen que asignados. ¿Cierto? Recuérdenlo. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, tratan de hacer el ejercicio mentalmente. Y así cuando llegue el parcial, ustedes llegan y miran así, se quedan mirando y llegan. ¿Listo? Quedaría 2, 1, 2, 1. Los disponibles. Deben dejar de ser 2, 1, 2, 1. Mire, teníamos uno disponible y él libera una unidad de cita que tenía asignada. Entonces quedaron cuántas? 2 y así sucesivamente. Entonces quedaría 2, 1, 2, 1. Con esos 2, 1, 2, 1, ¿a quién se la podemos asignar? Fíjense que entonces existe más de un camino, ¿sí o no? Más de una secuencia. Unos dirían A, otros dirían E. Y ambos estarían en el correcto. Bueno, ¿a quién se lo asignamos? ¿A quién? ¿A quién? A E. Listo. Teníamos 2, 1, 2, 1. Si se las asignamos a E, ¿cómo queda disponibles? Pues igual, porque no libera nada. ¿Sí o no? 2, 1, 2, 1. ¿Sí o no? ¿Sí se dieron cuenta? Listo, ahora sí le asignaremos entonces a quién? Y quedaríamos 5, 1, 3, 2. 5, 1, 3, 2. Con lo cual le podemos asignar ya a cualquiera de los dos, a B o a C. ¿Cierto? Y entonces tendríamos, por ejemplo, le asignamos a B, tendríamos 5, 2. 3, 1 y luego con C tendríamos 6, 3, 4, 2 que son los existentes y terminamos la secuencia. ¿Sí ven? ¿Está claro? Entonces nos encontramos en un estado seguro. Obviamente, pues si es una pregunta del parcial, habría que hacerlo con calmita, por favor, que se me vayan a equivocar. ¿No? Ya después de entregado el parcial, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿recuerdan ustedes entonces qué dijimos de la prevención? ¿Cómo se previene el interbloqueo? Eso, para evitarlo lo que se hace lo que hicimos anteriormente. Pero para prevenirlo, lo que se debe hacer es atacar una de las 4 condiciones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo se evita? Por ejemplo, ¿cómo se ataca la condición de exclusión mutua? Habíamos hablado que la impresora era un recurso no expropiable, ¿cierto? Bueno, pero algunos dispositivos o recursos pueden ser lo que se llama spool, o se les puede crear una cola, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. El problema está en lo siguiente. Si tenemos, los procesos se representan así. Si tenemos varios procesos que quieren acceder a la impresora, ahí habría una concurrencia, ¿sí o no? Porque si yo dejo que ellos accedan al tiempo a la impresora, ¿sí? Entonces, pues saldrían una línea de una, otra línea de otra, etc. La solución es la siguiente. Es crear una cola de impresión. Y esa cola de impresión lo que hace es que se ubica aquí.
cuando este proceso necesita imprimir algo, él no manda directamente a la impresora, sino que él manda el trabajo a la cola de impresión. Y este otro a la cola de impresión. Y este otro a la cola de impresión. Y existe un único proceso que accede a la cola de impresión e imprime. Es un proceso del sistema, un demonio. Así se llaman Unix, a esos procesos que están corriendo siempre, un demonio. Un servicio del sistema que arranca cuando arranca el sistema. Él es el que está monitoreando la cola de impresión, ¿sí? O está bloqueado esperando a que pongan un trabajo ahí. Una vez que ponen un trabajo, él es el que toma el trabajo de impresión y lo envía directamente al dispositivo. Por eso es que nosotros, hoy en día, podemos mandar a imprimir un documento, ¿cierto? Y una vez que lo hemos mandado a imprimir, podemos seguir trabajando, y eso para nosotros es natural. Pero si no existiera la escuela de impresión, deberíamos esperar hasta que termine de imprimir la última hoja. Lo que sí pasa, por ejemplo, con un quemador. Con un quemador no se puede crear una cola de quemado. ¿Sí? Estamos solo algunos, por eso dice algunos dispositivos. Por ejemplo, la impresora se puede crear una cola. ¿Qué otro dispositivo, suponiendo que ese dispositivo causal de bloqueos, que no lo hace, pero qué otro dispositivo también funciona con colas? Por definición, el procesador. ¿Recuerdan las notificaciones? Es una cola de definición. ¿Sí? Pero bueno, el procesador no entra en este cuento porque él es un recurso expropiable, no tiene problema. Pero si fuera no expropiable, también funcionaría con las colas. ¿Listo? Bueno, no todos los dispositivos se les puede crear una cola. El principio de utilizar una cola es la siguiente: tratar de evitar la asignación de un recurso cuando no es absolutamente necesario. ¿Sí? Y también, si se tiene en cuenta que tan pocos procesos como sea posible, realmente tener acceso al dispositivo. En este caso, solo existe un proceso que tiene acceso físico al dispositivo. Los demás tienen acceso a la cola de impresión. Y esa se puede sincronizar, por ejemplo, con un semáforo, mientras el trabajo se copia en la cola de impresión. Una vez que está copiado, el proceso queda mínimo. Puede seguir su ejecución. La primera condición es exclusión mutua. La segunda, ¿cómo se ataca la retención y espera? Una alternativa pues sería exigir que los procesos soliciten al inicio todos los recursos que requieren para poderse ejecutar. Entonces, al principio del proceso, él diría: necesito la impresora, el quemador, el disco, la unidad de cinta, el plotter, ¿cierto? Sí, pero ese esquema, bueno, y eso le quedaría sencillo al sistema operativo decirle: no, hermano, en el momento no hay algo disponible de eso que usted pidió, entonces bloqueado. Pero eso no es viable hoy en día, porque los recursos se asignan de forma dinámica de acuerdo con el flujo de la ejecución. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que yo ponga a ejecutar varios procesos que tienen la funcionalidad de quemar en una unidad de CD? Cuando ellos arrancaran, pues dirían, el primero que arranque diría: necesito el quemador, y se le asignaría. Y el segundo que arranque diría: necesito el quemador, bloqueado. Pero eso no es cierto, porque yo no lo necesito apenas inicio. Yo solo lo necesito cuando el usuario diga quemar. ¿Estamos? Entonces esa alternativa no es viable, porque ata los recursos que otros procesos podrían estar usando mientras no se necesitan. Una variación de esa condición sería la siguiente: que los procesos, cuando no pueden tener asignados todos los recursos, pues liberen los que sí tienen asignados. ¿Sí? Pero eso tampoco es viable, porque ¿qué tal que un proceso necesite al mismo tiempo el quemador y el plotter, el quemador y la impresora? ¿Cierto? Entonces él no puede simplemente soltar los recursos. Si ya lo tiene asignado, es muy posible que no lo pueda soltar. Bueno, atacar la condición de no expropiación, pues esa no es una opción viable desde ningún punto de vista, ¿sí o no? Porque si no el sistema operativo pues tomaría la decisión por ustedes, dirían: el proceso X estaba causando un interbloqueo, entonces lo terminé. No,
¿cierto? Pues uno hemos dicho, ¿cómo así? Uno debería agarrado con el sistema operativo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, está imprimiendo un documento y no tenemos la cola de impresión, sino que tenemos el acceso directo al impresor. Entonces llega otro proceso de mayor prioridad y dice, no, yo también quiero imprimir. Entonces, de malo, le quito la impresora a ese proceso chichi y si la voy a hacer de más prioridad. ¿Sí o no? Pues, imaginen el usuario que pensaría cuando ve la zona, ¿cierto? Entonces, no es una opción viable. Le quito la impresora. Bueno. Se puede atacar la condición de espera circular tratando de organizar la asignación de recursos, como en el primer ejemplo que vimos, de forma tal que sea posible asignar o no. Eso es viable para algunos recursos y no viable para ¿qué? Para otros. Eso sí ya depende del sistema operativo. Aquí hay una tabla resumen de las diferentes alternativas para la prevención de un interbloqueo. Esto resume todo lo que hemos visto. Para atacar la condición de exclusión mutua, pues la estrategia sería crear colas, ¿cierto? Para atacar la retención y espera, una alternativa sería solicitar todos los recursos al inicio y la otra sería liberar los recursos cuando no se puede tener acceso, ¿cierto? La no expropiación, pues expropiar, ¿cierto? Pero eso no es viable. Y la espera circular, por ejemplo, organizar los recursos numéricamente para determinar si puede existir un ciclo o no a la hora de asignarlos. Entonces, bueno, algunos asuntos. Por ejemplo, podemos crear algún tipo de bloqueo de dos fases. O sea, que cuando el proceso solicita un recurso, no se bloquea inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en la fase 1, ¿qué se haría? El proceso trata de tener acceso a todos los, bueno, ahí dice records, debería decir resources, todos los recursos que necesita uno a la vez. Si alguno de los recursos que se necesitan está bloqueado, vuelva a empezar. Entonces, como una especie de espera activa, hasta que no tenga acceso a todos los recursos. ¿Qué es como lo que pasa en la vida real? Cuando ustedes tratan, por ejemplo, de acceder a un recurso que no está disponible y entonces dice, no está disponible, reintentar. Ahí le dejan las decisiones al usuario. ¿Sí o no? Y él verá si mata el otro proceso o termina lo que está haciendo para liberar el recurso. Si esa fase es exitosa, entonces empieza la segunda fase. La segunda fase es hacer la actualización, o sea, utilizar efectivamente los recursos y liberarlos. Pues obviamente eso es un esquema muy similar, note la similaridad con solicitar todos los recursos a la vez. Y este algoritmo funciona cuando el programador puede hacer que el programa pueda ser detenido y reiniciado sin causar ningún tipo de daño. Pero con los programas generalmente no se hacen así. Uno, cuando hace un programa, uno supone, ¿cierto?, que tiene acceso a los recursos. Uno no programa pensando en que de pronto me van a reiniciar, ¿cierto? Entonces, pues no es tan fácil. Bueno, también, y esto es algo pues que pasa hoy en día, pueden haber interbloqueos, pero no necesariamente asociados a un recurso, sino a la lógica de programación, que es lo que muchas veces pasa, ¿cierto? Es posible que dos procesos se bloqueen si cada uno está esperando a que el otro realice alguna tarea. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Ese de que está esperando. Entonces le dan la oportunidad de finalizar la tarea o cambiarse la tarea. No sé si le han salido alguna vez esa ventana que dice cambiará. Se cambia la tarea que está bloqueada. Entonces, puede pasar con semáforos, obviamente. Cada proceso requiere hacer un down a dos semáforos, un mutex y otro. Si se hacen en un orden equivocado, entonces ocurre un interbloqueo, como en el caso de la programación parcial. Si el down
No veces que se dice entonces interbloqueo. Tampoco. Fallas. Inanición. Bueno, entonces, otra forma para tratar de asignar un recurso es darle el recurso al proceso más corto. O sea, al proceso que una vez asignado el recurso termine en el menor tiempo posible. Funciona bien para múltiples trabajos cortos en un sistema, pero puede causar que un trabajo largo sea pospuesto indefinidamente, pues obvio, a pesar que no esté bloqueado. Y la solución, pues que es la que se toma generalmente, es hacer FIFO. Por ejemplo, se podría presentar inanición en la impresora. Si yo ordeno siempre los trabajos de impresión por el tamaño, ¿cierto? Entonces, si llegan muchas impresiones de una sola hoja y hay una impresión pendiente de 100 hojas, pues esa impresión nunca se va a hacer, ¿cierto? Entonces ahí puede ocurrir una inanición. Listo. Hemos terminado entonces la parte de interbloqueos. ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, en el temario del curso, están interbloqueos. Si usted mira el temario, después de interbloqueo está entrada y salida, ¿sí? Y después está gestión de memoria virtual y sistemas de archivos, ¿sí? Hay otra aproximación que es, por ejemplo, la que hace Tannenbaum, que es explicar la parte de procesos que incluye gestión de procesos, comunicación, sincronización y interbloqueo, y pasar a la parte de gestión de memoria. Entonces les pregunto, ¿vemos primero la gestión de memoria o vemos primero entrada y salida? Como ustedes quieran. Van a hacer la llamada en la línea. Bueno, la ventaja de memoria es que retoma mucho de lo que hemos visto y nos permite avanzar un poquito más rápido. Entonces vamos a hablar de la gestión de memoria, siguiendo el orden propuesto por Tannenbaum. Bueno, aquí vamos a combinar aspectos teóricos, pero la idea es hacer cosas prácticas también, porque no estoy de muy nuevo. El único tema del ayudo es el interbloqueo, porque el resto sí ya pues, puede presentar ejemplos. Entonces, gestión de memoria, siguiente tema. Bueno, cuando hablamos de memoria, pues todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Memoria de acceso aleatorio, pero no solamente eso, sino de acceso dinámico. O sea, que yo lo puedo asignar y liberar, ¿cierto? Entonces, el escenario ideal es que todos los programadores y los programas quisieran que la memoria fuera grande, ¿cierto? Es decir, ilimitada, muy rápida y no volátil. Y ese es el santo grial de la memoria. Creo que ya había hablado de eso, ¿sí o no? Por ejemplo, puede ser que en un futuro, como lo dije alguna vez, vayan a existir computadores en los cuales o la memoria RAM no exista o el disco duro no exista. Porque la velocidad de acceso del disco se va a acercar tanto a la RAM, ¿sí? Que la RAM ya pierde su ventaja. La ventaja que tiene la RAM, ¿cuál es? Pues la velocidad de acceso. Estamos hablando del orden de nanosegundos, mientras que en los discos estamos hablando del orden de los milisegundos, o sea, 10 a la menos 6. O sea, 1.000.000 de veces más lento el disco que la memoria. Sí, porque tenemos nano, micro, mili. Ahí hay 1.000.000 de diferencia, ¿cierto? Si la velocidad del disco se acerca tanto a la velocidad de la memoria, pues ya no sé para qué tenemos la memoria. Si los discos tienen una capacidad mucho más grande y además son no volátiles, ¿cierto? Pero del otro lado también puede pasar, ¿cierto? Las memorias cada vez son de mayor capacidad. Y si algún día se inventa una memoria que tenga esa velocidad, pero sea no volátil, entonces el disco pierde su razón de ser, ¿cierto?
¿Sí está claro? Puede ser entonces que en un futuro pase eso y saldrá en el encabezado de todos los periódicos el final del disco o el final de la memoria RAM. No sabemos si vamos a vivir para ver eso. Pues, si se acaba el mundo en diciembre, pues ahorita no lo vamos a ver. Bueno, entonces existe lo que se denomina una jerarquía de memoria. ¿Sí? Todo sistema tiene una pequeña cantidad de memoria muy rápida, pero muy cara de fabricar, muy costosa, llamada caché. ¿De qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de caché? 2 megabytes, 4 megabytes, 8 megabytes y de ahí en base. ¿Cierto? ¿Cuál es el tamaño estándar? Antes era 512, después fue mega, 2 megas, digamos 2 megas de caché. Ojo, 2 megabytes. Eso hoy en día parece una cantidad ínfima, ¿cierto? Pero hace unos años, 2 megas era todo el tamaño de memoria disponible que tenían los programas. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de los... Ustedes pueden ver la historia, es muy interesante ver la historia de las naves espaciales, porque pegado a las naves espaciales están los sistemas computacionales que controlaban esas naves espaciales. Y se van a encontrar cosas tan curiosas como, por ejemplo, que el telescopio Hubble, ¿sí? Su primer sistema computacional estaba gobernado por un procesador 386 de Intel. Ustedes dirán, hoy en día, ¿cuándo fue lanzado el Hubble? 2000, 2001. Y funcionaba con un 386. Luego lo actualizaron a 486. Hoy en día opera con un procesador 486. Nos da risa, pero lo que muestra es que esos sistemas son tan confiables que aún hoy en día siguen siendo utilizados y siguen funcionando. Y también que muchos sistemas pueden funcionar sin tener una gran capacidad de memoria, y eso se está reflejando hoy en día de nuevo en los sistemas embebidos, en sistemas empotrados. Hay una rama de la computación que nosotros la tenemos olvidada, que son los sistemas empotrados. Los electrónicos son se acercan más a esa zona, que son computadores muy pequeños, que hacen funciones muy específicas y que tienen, por ejemplo, 16 MB de RAM, 8 MB de RAM, y no necesitan más para lo que requieren hacer. ¿Sí? ¿Estamos? El problema es que como nosotros estamos en la era de las interfaces gráficas y todo ese cuento, pues obviamente montar toda la infraestructura para que un programa funcione requiere mucha memoria. ¿Sí? Pero eso no siempre es fácil. Bueno, los sistemas también tienen una memoria de una velocidad media, o sea buena, que tiene más o menos un precio aceptable, que es la memoria RAM. Y muchos gigabytes de memoria barata, y es lo que son los discos. Entonces puede ser que en un futuro esa división desaparezca y solo tengamos caché o RAM o caché o disco, o ni siquiera el término caché existe, simplemente memoria y procesador, y la memoria será no volátil, ¿cierto? Chévere ver ese día. El manejador de memoria tiene que manejar esa jerarquía. Bueno, ¿cómo se hace la administración básica de memoria? Pues depende de cómo se implemente esa memoria. Por ejemplo, si se hace monoprogramación sin intercambio o paginación, entonces ¿qué pasaría? Todo el espacio de memoria estaría dividido entre el sistema operativo y un único programa. Monoprogramación es una tarea, ¿cierto? Es un único programa. Cuando el programa termina, ¿qué pasa? Libera ese espacio de memoria y se puede ejecutar otro programa. Ese era el esquema que utilizaba el sistema operativo DOS. Lo último que hacía todo programa era invocar una interrupción, ¿cierto? Y esa interrupción causaba que se ejecutara el nuevo command.com, o sea, el interno de comandos de DOS. ¿Sí? Bueno, otra aproximación que había es que el programa tenga acceso a toda la memoria y el sistema operativo se encuentre en un chip, en una ROM. ¿Sí? Ahí no hay problema porque uno puede reiniciar tantas veces como quiera y al sistema operativo no le pasa nada, ¿cierto? Eso hoy en día
está en boga nuevamente por dispositivos como estos, como los smartphones. El sistema operativo está físicamente quemado en una ROM. Y toda la memoria se encuentra disponible para el programa o los programas, ¿cierto? Los sistemas encontrados también trabajan en esas aproximaciones. Otra forma es teniendo algunos manejadores de dispositivos en la ROM, el programa de usuario y el sistema operativo en la RAM, que es el esquema de los computadores personales de hoy en día. Que no se utilicen mucho esos drivers que están en ROM es otra cosa, pero es posible. Ustedes saben que existe algo llamado BIOS, ¿cierto? Que cuando veamos entrada y salida lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. La BIOS quiere decir, ¿qué? ¿Qué quiere decir BIOS? ¿Tú sabes? Unidad de sistema. Basic Input Output System, o sea, sistema o sistema de entrada y salida básico, bueno, o sistema básico de entrada y salida. O sea que la BIOS contiene las operaciones básicas para acceder a los dispositivos de entrada y salida. Pero con un acceso muy sencillo, porque se hace a nivel de 16 bits. En modo real. La BIOS está programada para operar en modo ¿qué? Real. Por eso es que cuando uno pasa a modo protegido, y con Linux eso fue más evidente, el modo protegido uno no usa los servicios de la BIOS, uno tiene que implementar todos los servicios para manejar la entrada y la salida. ¿Listo? ¿Quiénes nos vamos a encontrar más adelante? ¿Ok? Entonces, el sistema operativo puede usar los drivers que están en la ROM, pero el sistema operativo puede estar en la memoria RAM, como hoy en día. La BIOS se encarga de cargar ¿a quién? El sistema operativo. Lo que pasa es que hoy en día este esquema tampoco funciona así, porque el sistema operativo, una vez que ha cargado lo suficiente, pasa a modo protegido y ya ignora la BIOS por completo. Bueno, no por completo, porque hay operaciones que solo pueden hacer desde la BIOS, como pasar al modo práctico. ¿Cierto? Bueno. Ahora, cuando yo tengo múltiples tareas, ¿cierto? Cuando yo tengo múltiples tareas, entonces yo tengo que, esa memoria que tengo disponible, tengo que fraccionarla. Una estrategia para fraccionarla sería la siguiente: crear colas de asignación de memoria con tamaño proporcional a las tareas que se van a ejecutar. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño de las tareas, irían a diferentes ¿qué? Colas. O la otra alternativa sería crear una sola cola de asignación para las diferentes ¿qué? Tareas. Bueno, entonces, si se mira la utilización de la CPU como una función del número de procesos en memoria, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: a más tareas hay más utilización de la ¿qué? De la CPU. Eso es lógico. Pero también hay menos espera de entrada y salida. Esto es lo que muestra esta gráfica. Entonces la idea sería maximizar el uso de la CPU, porque la CPU es un recurso pues, que necesitamos aprovechar, ¿cierto? Pero para maximizar la CPU necesito también más memoria. Y puede llegar un momento en el que ya la memoria RAM no sea, no cuente con tanta memoria RAM. Entonces voy a tener que empezar a tomar parte de esa RAM y pasarla a disco. Y ahí empieza a operar la espera de entrada y salida, porque ahí tengo que esperar para transferir los datos de la memoria al disco y del disco a la ¿qué? A la memoria. Bueno, aquí hay un análisis de cómo se hace la llegada y los requerimientos de trabajo de 4 trabajos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el trabajo 1, 2, 3 y 4, que llegan a estos tiempos 10, 10, 10, 10, 15, 10, 20. Entonces, si viéramos cómo se hace la planificación de los trabajos, entonces veríamos que existen algunas fracciones, por ejemplo, de 10 a 10, 10, pues el trabajo 1 tiene ¿qué? Tiene la CPU.
En 10-15, por ejemplo, ¿se le puede pasar el control al trabajo qué? 2. En 10-10, en 10-15 al 3, en 10-20 al otro. En algún momento este trabajo termina, ¿cierto? Y aquí lo que se va mostrando es el porcentaje de uso de la CPU con respecto a los procesos, con una espera del 80% de la entrada y la salida. Porque, ojo, uno los programas los hace y uno no se preocupa por cuánto se demora la entrada y la salida, pero obviamente eso sí afecta el rendimiento del sistema. Entonces, existen dos conceptos que son muy importantes cuando estamos hablando de gestión de memoria, que son el de relocalización y el de protección. Mucha atención. ¿A qué se refiere la relocalización? La relocalización es la capacidad, ojo, es la capacidad de un código o de un programa, ¿sí?, de operar independientemente de su posición de memoria. ¿Está claro? Nosotros seres humanos, por definición, somos relocalizables. Nosotros somos una unidad, ¿cierto? Para donde nos lleve, nosotros operamos. No importa dónde estén. Bueno, si las condiciones no son muy extremas. Los procesos pasa lo mismo. Si están diseñados e implementados correctamente, podríamos decir entre comillas correctamente, ellos pueden ejecutarse sin importar en dónde esté en la memoria. Para que eso funcione, todas las referencias a memoria, bien sea a funciones o a variables, deben ser relativas al inicio del programa, no a la posición de memoria en donde lo vayamos a colocar. ¿Sí es claro eso? Ya lo hemos dicho algunas veces. Los procesos del código deben ser relativos a 0, pero no a 0 de la memoria, sino a 0 del programa. ¿Sí está claro? Es decir, esta es la memoria. Si yo implemento mi programa para que sea relocalizable, no importa si lo coloco acá o si lo coloco ¿qué? Acá. Es más, no importa si mientras yo lo estoy ejecutando lo muevo. Veamos. Por ejemplo, si yo dentro del código de un proceso tengo jump a la posición de memoria 100, o mejor aún, call $100, si ese 100 es relativo al inicio del programa, aquí, no importa en dónde yo ubique ese programa, ¿sí o no? Siempre va a funcionar. Pero si ese 100 es relativo a la memoria física, ¿cierto? Entonces voy a tener un problema. Porque siempre voy a suponer que esa rutina se encuentra en ¿dónde? En la posición ¿qué? 100. Si yo lo muevo a otro lado, pues no va a funcionar el programa, ¿cierto? Bien. Entonces, las direcciones de localización de las variables y las rutinas de código no pueden ser absolutas y se debe mantener al programa fuera de las particiones de otro proceso. Para poder permitir la relocalización y la protección, se deben usar valores base y límite. Es decir, toda región de memoria debe tener una dirección ¿qué? Base, que es donde inicia la región de memoria. Y también debe tener un ¿qué? Un límite, que es el tamaño que tiene la región de memoria. Con estos dos parámetros yo puedo comprobar si un proceso está tratando de acceder a una dirección de memoria que está por fuera de su alcance. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. El concepto de intercambio, que no es nuevo para nosotros. ¿Qué es intercambio? ¿Qué es? No alcanza una parte del disco duro. Ajá. Y se necesita después volver a bajarla. Eso. Entonces la idea es la siguiente. La idea es tener o hacer ver que tenemos más memoria de la que realmente tenemos. Supongamos lo siguiente.
A medida que pasa el tiempo, los procesos se van cargando en memoria. Por ejemplo, aquí se cargó el proceso A, aquí ya está cargado el proceso ¿qué? C, y aquí está B, y aquí está cargado C. ¿Qué pasa si en este momento necesitamos cargar a un proceso así de grande llamado D? ¿Lo puedo cargar en ese pedacito de memoria que me queda disponible? No, porque no cabe, físicamente no cabe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, dependiendo de los algoritmos de planificación o si algún proceso se encuentra bloqueado, yo determino que A no está utilizando mucho la CPU, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con A? Lo llevo a un dispositivo de almacenamiento secundario, ¿cierto? Y libero este espacio de memoria. Y ahí inserto ¿a quién? A D. Y en algún momento posterior que yo necesite volver a ejecutar a A, pues él tampoco va a caber en estos dos pedazos que quedaron libres, ¿cierto? Porque la memoria se fragmentó, ¿sí? Entonces yo puedo sacar a B, sacarlo a memoria de intercambio y subir de nuevo a A. Y ahí se está explicando no solamente el intercambio, sino que se está reforzando el concepto de ¿qué? De relocalización. Mire qué pasó con A. ¿En dónde comenzó su ejecución? En este punto. Y miren a dónde lo llevamos, acá. Pero si el programa que compone el proceso va a ser relocalizable, no hay ningún problema. Yo lo puedo colocar al proceso en el sitio en el que yo determine si eso interfiere con su ejecución. ¿Estamos? Bien. Eso cuando se localiza tiene que actualizar esa tabla de... ¿Cuál? Actualizar la GDT. Sí, ya vamos a ver. Cuando veamos la implementación, lo vamos a ver. Por ahora vamos los conceptos y luego vemos la aplicación en los ejemplos de sistemas operativos. Sí, sí, hay que actualizar la GDT. Bueno. También hay otra cosa. El intercambio también se utiliza en otro escenario. Muchos programas tienen una región de memoria para asignación dinámica, que puede crecer de forma dinámica, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa región de memoria crece tanto que ya excede el espacio asignado? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar el proceso y moverlo a otra parte. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, ese espacio de memoria hay que manejarlo, administrarlo utilizando algunas estrategias para administrar ese espacio de memoria. Entonces, vamos a ver. Existe una estrategia para administrar la memoria que se llama administración de memoria con mapas de bits. Esto es muy importante. Entonces, la idea es la siguiente: dividir la memoria en regiones del mismo tamaño. ¿De qué tamaño? Pues eso lo definimos de antemano o cuando arranca el sistema operativo de forma dinámica, pero ojo, las regiones tienen que ser del mismo tamaño. Una vez que se ha dividido la memoria en regiones del mismo tamaño, se crea un mapa de bits en el cual, ojo, bits, en el cual cada bit de este mapa representa el estado de asignación de la región de memoria correspondiente. ¿Sí? O sea que el bit 0 en este mapa de bits indica el estado de esta región de memoria, de acá. En este caso, ¿se encuentra qué? Ocupada. Entonces tiene un 1. Bueno, la convención 1 la define, si uno es ocupado o uno es libre, pues porque uno es el que está trabajando. En este caso, para este ejemplo, uno es ¿qué? Ocupado. Entonces, ¿cómo se hace para gestionar la memoria utilizando mapas de bits? La idea sería, si yo necesito asignar una nueva región de memoria, ¿qué tengo que hacer?
buscar en ese mapa de bits, ¿cierto? Hasta donde encuentre ¿qué? Un 0. Pero no es un solo 0, porque depende del tamaño de la región que yo necesite. Entonces, si necesito, por ejemplo, 4 regiones de memoria continuas, entonces tendré que buscar el mapa de bits 4 ceros seguidos. ¿Está claro? Bien. Es un esquema sencillo de implementar y luego lo vamos a ver en la práctica cómo se implementa. Por ejemplo, ¿qué pasa si el proceso A termina? Entonces, ¿qué se haría? Se libera la memoria, y liberar la memoria correspondería a colocar aquí en estas posiciones, ¿cierto? Ceros, y con eso se libera la memoria. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa si yo necesito relocalizar a A? Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos otra región que tenga por lo menos el tamaño de A, la marco con unos y físicamente copio la información de un lado a otro. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Otra estrategia sería utilizando, ojo, utilizar listas enlazadas, en la cual yo tendría a quién se le asignó y el tamaño que tiene la región y una X o algo para indicar que esa región está ¿qué? Disponible. Entonces, si X termina, entonces tendremos esta disponible, ¿cierto? Si tenemos así y X termina, entonces queda así. Si tenemos así y X termina, queda así. Y si tenemos así y X termina, queda así. Cada nodo contendría la información si la memoria está libre o está ocupada. Vamos a ilustrar un poquito mejor este esquema, que aquí Tannenbaum no lo ilustra muy bien. Digamos que esta sea la memoria RAM y que aquí tengo el proceso A. Aquí tengo un espacio de memoria disponible y aquí tengo el proceso ¿qué? B. La lista enlazada sería una estructura que tendría lo siguiente. Tendría ¿en dónde empieza? ¿Y qué más tendría? El tamaño y una apuntadora ¿qué? A la siguiente. Ah, y falta una antes del el estado, ¿cierto? Y el, perdón, sería y el siguiente, y estarían pegados los nodos pues utilizando este siguiente. ¿Listo? Entonces fíjense ustedes, para A, ¿cuántos nodos necesitaría para representar en la región de memoria de A usada por A? ¿Cuántos nodos necesita? Pues uno, que diga que inicia en 0, tiene el tamaño de A, el estado es ocupado y el siguiente es esta región. Y en esta región, ¿qué diría? El inicio es este, ¿cierto? Tiene este tamaño, el estado es libre y el siguiente es este. ¿Listo? A diferencia del mapa de bits en el cual yo tenía que partir la memoria en regiones del mismo tamaño. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos regiones? Supongamos que aquí no existiera B. Supongamos que aquí no existiera B, sino que hubiera una región de memoria libre, otra región de memoria libre de un determinado tamaño. Pues ahí habrían dos nodos seguidos que tendrían como estado ¿qué? Libre. Entonces mi algoritmo tendría que hacer algo para que cuando encuentre dos nodos adyacentes libres, los consolide en un solo nodo con el tamaño de la suma de los nodos. ¿Está claro? Bien. Entonces, dejemos ahí porque este tema de la paginación requiere bastante tiempo para explicarlo y en eso es lo que nos vamos a concentrar en la próxima clase. Lo que es paginación y segmentación. ¿Listo? Les dejamos ahí.